Septiembre teatral en el INTA. La mierda. Mucho bien. Bueno. ¿Y entonces? Como decíamos ayer, bueno, Muy bueno. Están los titiriteros que hicieron recién el trabajo de Coso, muy bueno. Vas a pasar que pongo pausa. En principio hacer teatro de sombra, donde hay un poco de reflejo, siempre es un quilombo, hay algo de la magia, donde siempre estás viendo un poquito donde siempre se rompe la magia. Pero hay una cosa que es muy interesante y es pensar que, a diferencia del trabajo puro del actor, que muchas veces es de representación, el trabajo del titiritero, sobre todo si trabaja con estas técnicas, es la creación de un lenguaje. Y el lenguaje, como pasa con los chicos, la única manera de desarrollarlo es hablando. Digo, un pibe no puede aprender a hablar si no es hablando, nadie te lo puede enseñar. Entonces, que esté en el primer año y que tome la decisión de empezar a hablar, me parece que es una decisión muy sana, que es por ese lado. Y además que tomen algo concreto y que busquen cómo simbolizarlo, que busquen cómo ritualizarlo, el teatro objeto de ritual puro. Que busquen cómo ritualizarlo es muy interesante. Si yo tuviese que decirles algo, yo diría, me parece que lo interesante es pensar que esto mismo puede hacerse en cualquier lado. Que en un bar donde estén dispuestos a pagarte la luz, lo podés hacer. Que el próximo que hagas, además, cada vez le tendrás menos respeto y por lo tanto podrás hacerlo sin ninguna solemnidad. Va a tener la misma soltura de lenguaje que vos tenés cuando hablás con alguien en un bar. Y si lográs incorporarlo en el mismo nivel de lenguaje, el tipo que está sentado en un bar, lo va a incorporar también de una manera espontánea. Yo vi teatro de sombras hecho por un maestro de la India a las 3 de la mañana en un bar en Sevilla, con el 90% del público borracho. Y un señor... ¿Incluido vos? Yo como era el maestro me tenía que cuidar un poquito más, pero no. Y el tipo, creo que tenía 80 años, según nos contaron. Desde que tenía 20 se dedicaba a esto. No hacía teatro de sombras, hacía teatro de manos, sombra de manos. Y de pronto en el medio de la borrachería puso un par 300, la pared blanca, se puso así, apagaron la luz y empezó a jugar con las manos. Y a los 10 minutos, la gente que estaba afuera tomando entraba, estábamos todos fascinados con esa capacidad, esa cosa que tiene de lenguaje básico y muy elemental. Pero lo interesante es que puede hacerse en cualquier lado, que no requiere la solemnidad de la sala. Yo cuando fui a ver el Teatro Negro de Praga me aburrí y me fui en la mitad. Porque tenía la sensación de pagamos la entrada, nos sentamos y había algo de la solemnidad. Creo que si ustedes logran incorporar esto como si fuera un lenguaje callejero, si se vuelve lenguaje popular, es imbatible. Bueno, nada, aprovecho pues ya que lo vi, parecía que tenía sentido hacerlo. Qué bueno, qué fácil que es empezar con este hombre. Bueno. No, bueno, pero para nosotros darte la bienvenida, agradecerte la presencia. Y la idea es charlar un ratito, conocerte un poco en algunas cosas más personales, tuyas, que son como las que yo quiero al principio abordar y después meternos un poco más en la disciplina que nos convoca a los que estamos aquí, que es el teatro, ya sea desde los títeres, desde la educación. Y por supuesto que está abierto a que vaya surgiendo las preguntas. Y le metemos presión. ¿Y le metemos presión? Sí. A ver. No, un poco también, si está bien los comediantes. A mí me gustaría saber si ya consiguió la fórmula para escribir. Si encontró la piedra filosofal. Si la encontrás, cagaste, porque el trabajo del artista es la incertidumbre.
Si uno encuentra la fórmula, pierde la incertidumbre, y la incertidumbre pierde creatividad, porque en realidad ya se vuelve alguien que repite algo. Es lo que les pasa a los actores también. Si el actor pierde incertidumbre, ¿cómo hace para perderla? Se afirma en el oficio, es decir, hace siempre lo mismo. Es lo que nosotros conocemos de cierta zona del teatro, del cine, de la televisión, en el campo más comercial, donde alguien ya no arriesga, digo, repite por oficio. Entonces yo te digo, es lo mismo que un bailarín que tiene una coreografía y la hace 20 años. Bueno, hay un momento donde lo único que uno puede pensar es, qué sé yo, si te duele la gamba no la podés hacer, no tiene desafío. A los titiriteros les pasa mucho. Yo me peleé mucho con mis alumnos, yo di clases muchos años en la Escuela de Titiriteros del Teatro San Martín. Me peleé mucho con mis alumnos egresados que armaban un pequeño espectáculo, se empezaban a ganar la vida en San Telmo los domingos con los turistas, y se pasaban 10 años haciendo el mismo. Y yo decía, por un lado, dice, bueno, pero para el que lo ves la primera vez, pues sí, pero vos quedás encerrado en cierta angustia de que no podés producir otra cosa. Entonces, yo creo que lo interesante justamente es el riesgo. Lo interesante es no encontrar la fórmula. Al contrario, y si la encontrás, un amigo mío pintor hablando muy mal de otro pintor, que es cosa clásica en el arte, un actor habla mal de otro actor, un autor de otro autor, etc. Y hablando muy mal de un pintor que se repetía mucho, me decía, si a mí me pasa igual que a fulano, me ato la mano derecha a la espalda y pinto con la izquierda. Pero estaba bien escrito. Claro. Pintar con la izquierda es, no me puedo volver a repetir. Claro. No puedo. Entender que en realidad ese es el desafío. Entonces, no, al contrario, a mí me parece... No, gracias. No, me parece que justamente lo interesante de este laburo es el desafío de conseguir algo en una obra, en un espectáculo, una cosa, la hiciste. En el mismo momento que lo terminaste, pongamos que te va bien, también como el culo, pero vamos, te fue bien, salió, el público de alguna manera lo agradece. Me parece que lo interesante para cada uno de nosotros como artistas es la posibilidad de pararse arriba, nunca adentro, siempre arriba, es decir, tenés que ir a la terraza de lo que hiciste. Ir a la terraza es un lugar que no pertenece. En realidad, la terraza es una presencia-ausencia. Yo no podría decir estoy en mi casa, en la terraza. La casa es adentro. Te parás en la terraza, te parás en el borde de lo que hiciste y de ahí empezás a construir para arriba como la Villa de Retiro, ¿viste? Así que no termina nunca. Siempre le podés hacer otra cosa arriba y arriba. Y no puedes, se va a caer. Podés. Me parece que cuando uno encuentra esto, encuentra la felicidad y el sentido de ser artista. Si no, terminás reduciendo eso otro, que ahora podemos hablar también de qué es eso otro, lo terminás reduciendo eso otro a un mecanismo, a un procedimiento cerrado. Y esa es la contradicción básica de lo que sería el artista, justamente. Si algo le propone el artista a la comunidad, es la posibilidad de enfrentarlo cada vez con algo diferente. El trabajo nosotros no estamos para otra cosa que no sea para eso. No, a veces nos equivocamos o no terminamos de entender, pero en realidad el sentido es ese. La única manera de construir algo nuevo es pararse en la terraza de lo viejo. Lo adentro del otro no puede construir. Tiene que ver un poco con lo que charlábamos nosotros recién, estábamos charlando un poco sobre lo institucional, ¿no? Y la educación artística, el tema este. Entonces, es decir, ese impulso por ir a algún lugar a tomar o a creer que va a tomar los conocimientos para hacer. Esto es lo que, ¿no? Entonces, digo, ¿en qué lugar o cómo vos hoy lo planteás? Porque sos alguien que realmente está renovando constantemente, está renovando y está arriesgando siempre, ¿no? Si hay un lugar de comienzo tuyo y ese lugar que fuiste a buscar para hacer o para empezar a hacer lo que haces hoy, ha sufrido modificaciones en el tiempo. ¿Esos son los riesgos que vos decís o no?
A ver. ¿Qué pasa con lo institucional en esto, no? El estatus institucional. Yo lo voy a plantear, digo, lo planteo desde un cacho más atrás, que es un poco el por qué hacemos lo que hacemos, cómo empezamos a hacer lo que hacemos, por qué. Yo siempre tengo la sensación que el teatro tiene algo extremadamente orgánico, que es una sabiduría que va mucho más allá de la que tenemos los que hacemos teatro. Por eso hay una frase que alguna vez, hay un libro de Dubati que tomó esa frase con la que yo trabajo mucho, que es el teatro sabe. Hay algo donde el teatro sabe más que lo que sabemos nosotros. Hay algo de un saber dentro del cual alguno de nosotros sabe fragmentos, pero el teatro es un conocimiento general que tiene una experiencia muy grande y que en realidad nosotros lo que hacemos es tomamos algo de eso y lo bajamos. En ese sentido, el teatro tiene una especie de sabiduría genética que parecería estar por sobre encima de la voluntad de los que cada uno de los que hacemos teatro. ¿A qué se parece? Se parece al fenómeno de la reproducción humana. En ese sentido es orgánico y analógico con la reproducción humana. ¿Cómo funciona la reproducción humana? La reproducción humana funciona a partir de una energía que es el deseo, producida por la experiencia del placer. Es decir, cada uno de nosotros conoce la experiencia del deseo, el placer como satisfacción de ese deseo, y nos sentimos muy piolas porque creemos que tenemos un campo de satisfacción interminable en el cual simplemente de lo que se trata es de poner en práctica ciertas formas naturales de la relación con el otro para satisfacerlo. El mundo gira alrededor del deseo sexual. Todo gira alrededor de lo mismo. Cada uno de nosotros, en realidad, lo sepa, lo quiera o no, lo sepa o no, está inmerso en el marco de esta energía. Por supuesto, esta energía, cuando la satisfaces, te sentís muy pillo y empezás a pensar en satisfacerla dentro de un rato de nuevo. Una especie de cadena en la cual uno dice, qué bueno esto que me dio. Gracias Diosito, mirá lo que me diste. No necesito nada, no necesito Netflix, no necesito nada. Nada, al otro y a veces ni siquiera. Ay, ni siquiera es imprescindible. La verdad es que es una especie de fiesta, de premio extraordinario que te da la vida, que te hace sentir también el sentido de la vida. Así, cuando no sabes qué carajo hacer, hace eso y digo, la angustia se va. Por supuesto, nosotros creemos que lo hacemos, yo lo descubrí, cada uno cree que inventó el sexo. Cada uno dice, claro, por eso los hombres que son de contarse mucho, las mujeres también, ¿no? Contarse mucho la actividad sexual, cuando te lo cuentan parecería que te están contando una historia nueva, porque ya hace unos cuantos millones de años que la gente coge, no tenemos que contarme como no, pero cada uno siente como, no sabe lo que fue. Esta energía que nosotros creemos que conocemos y dominamos, en realidad no es otra cosa que una energía que nos domina. El único verdaderamente y profundamente inteligente en nosotros es el gen, el ADN. El gen es el único verdaderamente inteligente, porque es el que tiene la estrategia para reproducirse. El único que sabe, su vida depende, porque el gen no es una unidad, el gen es una continuidad. Por lo tanto, el gen lo que tiene es la sabiduría para eternizarse. Nosotros nosotros podemos decir la reproducción, y en todo caso, si lo pasás al área artística, sería la trascendencia, ir más allá de su esencia, ir más allá de su estado. El gen te dota del deseo y de la satisfacción, el gen te da el deseo y el orgasmo, y en realidad lo que hace es, se sienta a esperar, es como el pescador. El gen dice, vos metela donde quieras, ponele lo que quieras adelante, vos hacés lo que quieras. En la gran proporción, en 10.000 uno le emboca. Y ese que le emboca engendra. Y ese que engendra me permite a mí reproducirse. Por lo tanto, nosotros no somos otra cosa que el resultado de una estrategia del gen.
Nos creemos piola, pero no somos piola. En realidad no hacemos otra cosa que seguir ese mandato que tenemos impuesto. Por supuesto, termina la vida y uno sigue pensando en las cosas que decidió uno y uno se da cuenta que en realidad el que decidió es el otro. Y el otro consiguió reproducirse y en esta reproducción en realidad cumple con su función. El teatro es exactamente igual. En el teatro pasa exactamente lo mismo. El gen del teatro te tienta con cosas que no son la trascendencia. Yo, después de muchos años de hacer teatro, creo entender cuál es el sentido profundo del teatro. Pero la verdad, cada uno de nosotros cuando entró al teatro, y acá voy a lo que vos preguntás, cada uno de nosotros cuando entró por razones bastardas. Bastardas, les digo, no son razones puras. Yo volví ayer de Brasil, de San Pablo. La muchacha que hacía la producción del evento donde yo estaba, 22 años, productora, corriendo de un lado para el otro, y actriz. Y entonces le digo, ¿cómo llegaste vos a esto? Bueno, me recibí de actriz y me di cuenta que, la verdad, que si una no es productora, no trabaja. Entonces me puse, es muy interesante. Y le digo, ¿y actriz cómo llegaste? Ah, yo era muy tímida cuando era chinita. Dice. Yo era muy tímida y entonces de mi casa me mandaron a teatro. Entonces yo le decía esto. Digo, todos entramos al teatro por razones bastardas. Vos entraste por timidez. Seguro que acá, si yo cierro los ojos y te digo, hay 10 que entraron por timidez. Que entraron porque los padres le decían, anda mejor, que ahí te vas a vincular con él. Nada más vas a soltar un poquito el cuerpo, mi amor. Vas por timidez. Un buen porcentaje entra al teatro porque cree, en todo caso, porque considera que es la manera de encontrar cierta soltura para sus dificultades. Otra parte entra al teatro por narcisismo, gran porcentaje. El narcisismo, ¿saben cómo es el mito de Narciso? Es el tipo que se mira en un charco de agua y se mira tanto que un día se cae y se ahoga. Bueno, hay mucho actor ahogado en la pantalla. Mucho actor, viste, que se mira, termina cayendo en la pantalla de mierda esa y termina ahogado en el narcisismo. Pero también hay un lugar donde el teatro te está diciendo, vení a mostrarte, subite acá arriba, esto es un acto de narcisismo fuerte. Vos te subís acá, enfrentás a otra gente, esto de alguna manera te pone más arriba y con la luz de frente. Es inevitable que en términos simbólicos, para alguien que está abajo, el tipo que está más arriba y con la luz es Narciso. Digo, ahí, yo quiero estar ahí, yo me quiero mostrar ahí. Entonces, esa es otra. Por supuesto, están los que vienen a buscar novio o a buscar novia. Eso, acá te hacían de ahora. Hay 22 que... ¿Por qué? Porque la sensación es, y es un lugar de una energía social muy fuerte, y se pone mucho el cuerpo, y hay mucho ejercicio de mucho contacto. Siempre me acuerdo, yo escribía, todos me decían, no hay manera de escribir teatro si no pones el cuerpo como actor. Decían, no, nunca vas a terminar de entender. Yo decía, yo me cago de vergüenza de ir a un curso de teatro, nunca me van a ver ahí. Entonces unos compañeros, yo tenía un grupo, yo estaba escribiendo una obra y dirigiendo. Y entonces mis compañeros del grupo me dicen, mirá, Mauricio, la Asociación de Estudiantes de Teatro tiene unos cursos de expresión corporal. Los profesores eran Lito Cruz, Morenito, que dio clases muchos años con él, y Martina Gemián, que murió hace unos años, que daba clases. Bueno, entonces en el IF. Entonces yo fui. Y fui medio, como así, me dijeron, no, tenés que venir y ponete unas calzas. Yo me acuerdo la primera vez que tuve que hacerlo, como la sensación de estar en una orgía. De un compromiso físico, decía, reconózcanse, están locos, vos. En realidad hay algo de esto en el teatro, como de libertad física y demás, que también es muy atractivo. Es decir, uno entra al teatro por un montón de razones. Entra al teatro, yo escribía narrativa. Empecé a estudiar dramaturgia porque me decían que era la mejor manera
de practicar los diálogos para ponerlos luego en los cuentos, en la narrativa. Y por supuesto, ¿qué me pasó? Cuando estuve adentro, empezó a aparecer esto otro. En el teatro había política, cosas que como narrador, en la literatura, la política eras vos solo, pero cuando tenés 23 años, vos solo haciendo política, sos un boludo. ¿Sí? En cambio, 14 boludos ya son algo. 14 boludos son una fuerza sindical. Entonces, encontré lo político, encontré lo hormonal, encontré la alegría de lo grupal. Por supuesto, el teatro también me tomó por razones bastardas. Pero es exactamente lo mismo que el gen. Lo único que el teatro quiere es reproducirse. El teatro lo que quiere, el gen del teatro, de alguna manera lo que tiene, es la sabiduría de continuidad. Cuando te tiene adentro, hace exactamente lo mismo que el gen. Dice, 1 en 10.000 trasciende. Entonces, si, che, vos venís para divertirte, divertite. No te pones pila, no te pongas pila. No hagas ningún esfuerzo, no vas a durar. Ya te digo, es decir, hacé tu experiencia y después laburá en el kiosco o estudiar veterinaria. El teatro en ese sentido lo tiene muy clara. Dice, vos no te querés poner una pila, tranquilo, pasás por acá, hacés tu experiencia. Yendo a la analogía anterior, es teatro con forro. No tenés posibilidad de venir, hacelo, pasá, pero con preservativo, con forro. Entonces, si hiciste teatro, sí. ¿Cómo te fue? Fue divertido en un momento, y ahora que tarde, pues kiosquito. Pero en realidad lo que sabe es que 1 en 10.000, te digo, no te pones una pila, no te la pones. 1 en 10.000, ojalá la proporción acá sea extremadamente más grande. Uno puede decir 1 en 10 o 1 en 5, empieza a descubrir, en principio queda atrapado, reprodujo. ¿Qué significa reprodujo? Hizo algo y eso se volvió lenguaje, lo que hablábamos recién con los chicos de Tita. Empezás, primer año, haces algo, creaste el lenguaje, bueno, anda y matate y hacelo en un bar. Y si te tiran un botellazo, jodete, pero en todo caso, vas a seguir construyendo lenguaje a partir de esa decisión. Uno cada tanto queda en el teatro. Cuando queda, el teatro se asegura su supervivencia exactamente igual que el ADN. El teatro hace 2.400 años que viene creando su propia genética. Fíjense qué curioso. Cualquiera que mire el teatro en el último siglo diría, al teatro le llegó la hora, el teatro terminó. Sí, bueno, pará, 2.300 años era la única manera de ver un relato audiovisual. Hace 100 y pico de años nace el cine, después nace la tele. Ahora encima los formatos de plataforma. Uno podría pensar, listo, ya cagó. No, abuelo, retírese, usted ya hizo lo suyo, lo vamos a estudiar mucho en el museo. Pero paradójicamente el teatro, todos los lugares como Buenos Aires, por ejemplo, tiene una energía, una vida notable, extraordinaria. ¿Por qué? En realidad, el teatro, yo digo, ¿qué hacemos cuando hacemos teatro? Miren, desde que el hombre se comunica con otro hombre a través de la palabra, el hombre descubrió que una manera de entenderse y de transmitir ideas es el relato, la historia. Esto se conoce como inteligencia narrativa. Después cuando se van acá lo googlean y ven que no es un invento moderno, es un viejo concepto. La inteligencia narrativa. Nosotros tenemos dos maneras de entendernos con otro. Número uno, a través de conceptos, lo abstracto. Número dos, a partir de relatos. Son las dos formas. Una forma es la lógica y la otra es la analógica. A través de un relato me entiendo. Así lo vienen haciendo, la Biblia, las religiones, la política. ¿Qué crean? Mito. Mito es una idea atrapada en un relato. Por lo tanto, nosotros nos venimos explicando a nosotros mismos, desde que el mundo es mundo, a través de mitos. El mito es oral. Se puede escribir, pero es oral. Cada tanto, el mito pasa a otro campo que es la representación, al menos desde hace 24 siglos del teatro.
Cuando pasa la representación, crea una forma analógica del mito que es el rito, el ritual. El teatro no es otra cosa que un ritual, un rito que pone, simplifica, simboliza y sintetiza un mito. El mito tiene una gran sabiduría, el mito sigue, nosotros seguimos, mire, nosotros seguimos repitiendo mitos que tienen siglos y siglos, porque es la única manera que tenemos de entendernos. Seguimos repitiendo. Y vienen pensamientos filosóficos, viene el psicoanálisis y dice, chabones, estaba en Edipo, ya no mirá, estaba en Edipo todo lo que tenemos que explicar. Leí ayer en el diario, en página 12, declaraciones de un psicoanalista, no recuerdo ahora cómo se llamaba, un tipo extranjero que ha venido esta semana acá, y decía, si el psicoanálisis pierde su carácter literario, desaparece. Es fuerte, extraordinario y polémico el tema. Hay algo donde vos decís, el mito y el rito nos siguen expresando. El teatro, cuando te capta, cuando te agarra, en realidad lo que hace es te transforma en un oficiante. Tenés dos posibilidades. Una es aceptar esa energía y transformarte en un oficiante. Ahora, para transformarte en un oficiante, vos tenés que poner lo tuyo. No es que te elige, te trae y te dice, claro, bueno, la otra razón por la que entraste al teatro es porque tenés solvencia mimética. Solvencia mimética es eso que te pasa, seguramente acá debe haber otros 10 que la tienen, que estás en el colegio y empezás a imitar a un profesor y todos se cagan de risa. Y hay otro que imita a los profesores y todos lo dicen. Y el tipo que dice, ¿por qué este boludo lo hace? Todos se ríen y lo hago yo y no se ríe nadie. Porque ese que lo hizo tiene carácter mimético. De lo que nos reímos es de una capacidad de crear lenguaje con el cuerpo absolutamente natural, pero a la vez inefable. Inefable es lo que no puede ponerse en palabras. Nadie puede explicar lo que hace. Yo te digo, yo me acuerdo, yo tenía un compañerito que era, porque era muy petizo, ¿no? Chiquitito, gordito, lleno de grano. Y nosotros teníamos una profesora de matemática alta, espigada, muy solemne. Y entonces le decíamos a él, Jorge, se llama la Fiamberti, haceme a la Fiamberti, Jorge. Y el chiquito empezaba a hacer. Y éramos 20 riendo a los gritos. Y la sensación es cómo ese cuerpo, chiquito, lleno de grano y gordito, hace un cuerpo, y masculino, hace un cuerpo femenino, estilizado, lento, porque tiene la síntesis, tiene la capacidad de generar lenguaje a partir de la síntesis mimética. Eso es lo que te dicen, ay, vos tenés que ser actor. Esa te va para actor. Esta va a ser actriz. ¿Por qué? Porque tenés esa capacidad. Soltás el cuerpo y de una manera natural creas lenguaje, que es lo que yo le digo a los pibes, a los titiriteros. Para crear lenguaje tenés que poner el cuerpo. Tenés que hacerlo. La primera vez no te sale, de pronto te salió. Esa es otra razón por la que entras. Ahora, cuando estás adentro, pasan dos cosas. Una, aceptás esto, y cuando aceptás esto, por supuesto, el teatro te va a decir, sí, pero si te querés quedar, ahora garpá. Y garpá es, el teatro lo que te va a pedir siempre es lo mismo, aguantar los trapos. Aguantar los trapos como cualquier barra brava. Aguantar los trapos porque te van a dar, porque del otro lado te van a dar, porque no va a ser fácil. Porque te vas a poner a estudiar y no te va a salir y vas a decir, bueno, le vas a echar la culpa a los profesores, tengo la cabeza muy en otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que ese es el momento donde aparece el punto de inflexión. El punto de inflexión es me voy o me quedo. El punto de inflexión para acá es, aguanto los trapos, aprovecho todo lo que puedo de un profesor sabiendo, tiene sus límites. Perfecto. Una vez que lo chupé como un mate, me voy a buscar tomar mate a otro lado. Pero en principio, llego a que haga. Yo tengo que conseguir que el profesor haga ruido. Es como el mate. Hasta que no hace ruido, queda. Entonces, siempre, yo te digo, y si no hace ruido, chupa fuerte. Pedí, dame, no seas canuto. Si vas a ver un espectáculo de un maestro y sentís, eso que hace ahí no me lo enseña, pedíselo. ¿Cómo lo haces? Llévame, mostrame. En realidad, acá aparece el deslinde, una vez más, es el deseo y el compromiso. El que queda
tiene las condiciones y se entrena, en realidad el teatro te ofrece su casa. Por supuesto, qué sé yo, hay casas donde se come mejor, hay casas donde se come peor. Ahora, la verdad es que es un oficio, y no pienso en la derivación de la tele, porque naturalmente es casi impensable que uno no diga, bueno, pero también voy a laburar la tele, me garpa, voy al cine. Sin embargo, aún en el estado puro de la representación teatral, es un campo absolutamente legítimo como oficio y profesión, como lugar de vida. Especialmente en un lugar como Buenos Aires, donde además las clases de teatro, que no pasa en otros países, digo, las clases de teatro son muy populares, digo, es común esto de ir a tomar clases y de que haya profesores de teatro. Entonces, o en la docencia, o en la representación, o en la aplicación del teatro en otras áreas. Yo conozco mucha gente que vive dando clases de teatro, por ejemplo, a profesionales. Es decir, el campo está. Pero por supuesto, en ese momento, que es el momento en el que te quedas adentro, es probable que empieces a entender el sentido profundo y trascendente del teatro. Del que hablábamos. Es decir, es como el gen. Estoy para reproducir, estoy para que el teatro siga. Entonces acá es donde te tenés que preguntar, ¿qué hago con todo el teatro? ¿Qué es lo que hago? Si entendés esto, que sos parte de un mecanismo de transmisión de mito y rito, que en realidad lo que haces es, le transmitís a otro un saber a partir de un sistema físico, corporal, de un lenguaje, que del otro lado se decodifique y le permite al otro entender la vida. La verdad es que no hay mucha manera de entender la vida, el sentido profundo me refiero. No hay muchas maneras. Yo digo, a ver, ¿cómo puedes hacer para entender el sentido profundo de la vida? ¿Lees filosofía? Yo lo intento, pero la verdad, creo que tengo formación como para leer filosofía, pero me cuesta. Por lo digo, no, bueno, la filosofía no está fácil. ¿Qué hago? Psicoanálisis, y tenés que tener plata, y todos los demás entendemos la vida a través del arte. Viendo una película, leyendo un cuento, escuchando una poesía o la letra de una canción popular que me la explica. ¿Cuántas veces escuchás la letra de una canción y te pones a llorar y tenés la sensación de me la clavó en el corazón, o me la clavó en la cabeza? Esto es. ¿Cuántas veces te levantás a la mañana con ganas de hacer otra cosa porque escuchaste una canción a la noche? ¿Cuántas veces un teleteatro, una tira, una obra de teatro, una película te muestra algo donde vos decís, la puta madre, era así? Si vos ya sabías que era así. No, bueno, me decían que era así, pero ahora lo veo en la película. Ese es el sentido del arte. El arte es un espejo deformante. Es la posibilidad de enfrentar a alguien con una realidad deformada de tal manera que pueda extrañarse. Extrañarse significa distanciarse, el extrañamiento. Realidad extrañada. Frente a la realidad extrañada, yo puedo construir la mía. Frente a mi realidad espejada, es decir, realidad literal, yo no puedo hacer un carajo. Yo me miro, porque eso es lo que hacemos toda la noche, cuando nos dormimos con el rum rum, dándole vuelta a la misma boludeces, y te despertás dándole vuelta al mismo circuito, las 24 horas de Le Mans. ¿Por qué no lográs resolver tu quilombo? Porque siempre das vuelta y lo ves de la misma manera. Yo no, porque yo tengo que dejar el trabajo, porque si no dejo el trabajo no me voy a poder dedicar a la carrera. Pero si dejo el trabajo no voy a tener plata. Si yo no tengo plata, yo no voy a poder mantenerme sola. Y si yo no puedo mantenerme sola, no puedo seguir la carrera. Pero si yo sigo la carrera, yo no 24 horas de Le Mans. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, nos espejamos, en realidad lo que vemos es, nosotros lo llamamos red conceptual. Nosotros en el marco de una red de conceptos. La única manera que tenemos de romper la red conceptual es por mecanismo poético. ¿Qué es el mecanismo poético? Este distanciamiento, este extrañamiento. ¿Dónde lo encuentro? En el arte. En el arte. En un cuadro, en una foto, en una película. Lo que nosotros hacemos es crear extrañamiento en el marco de una parte, por lo menos una quinta parte. Sé que la parte del arte, que es la de la ritualidad teatral. Pero en ese marco lo que hacemos es eso. Y entonces uno entiende por qué hay gente que va y paga
300 mangos una entrada, y termina el espectáculo y se va a comer, y como decimos nosotros siempre, si el espectáculo pegó en algún lado, el espectáculo queda picando como el tenis arriba de la milanesa. Ese peloteo arriba de la milanesa es la señal de que eso que has visto, extrañaste, distanciaste y creó algo. Por supuesto, no es que crea algo definitivo y enorme. No es que vos al otro día sos, claro, 90% diferente. No, vos sos un 1% diferente. Ahora, 1%, 100 veces es 100%. Y aunque sea un 0,10, yo digo, bueno, 0,10 por 1000 es 100, entonces. Este es el fenómeno de lo que hacemos. Cuando uno lo entiende, ahora acá, más allá de que vos ya has entrado para buscar novia, novio, sexo, narcisismo, poner en juego tu condición mimética, etcétera, etcétera, ahora sos parte de ese lenguaje. Si lo entendés, además, probablemente te dediques a enseñarlo, porque hay algo de casi como decir, bueno, ahora que mancho como es la milanesa, vamos a tratar de transmitirlo. Pero la verdad es que la mayoría de la gente que está aquí, que está en proceso de aprendizaje, es muy probable que esté todavía atravesando esa zona primigenia en la que el tironeo viene por esto. Bueno, sí, sí, mamá, estoy un poquito menos tímida, mami. O, bueno, me dieron bola, hay 4 que me dan bola. Hoy estás todavía en cierto lugar donde el teatro te seduce por deseo. Te seduce por eso. Te seduce por deseo y por éxtasis, por algo que vos tenés que encontrar ahí. Pero tengan claro esto. Primero, si se tienen que ir del teatro, háganlo sin culpa. Ni el teatro te va a llorar, ni vos llorarás al teatro. Si te tenés que ir, si hay algo donde vos sentís, atravesé esto, lo vi, me gustó, no es lo mío, lo dejo, es parte de es parte del recorrido de la vida. Si te quedás, lo que tenés que saber es que te va a pedir más. Que te va a pedir más. Que nunca te va a aceptar como sos. Nunca. Siempre va a pedir más. Y que eso, por supuesto, también es angustiante. Porque es como, hagas lo que hagas, siempre vas a decir, esto que yo les decía al principio, che, hice una casa de linda, ahora tengo un espectáculo de terrenal, está en 4ª temporada, 4 veces por semana, sigue yendo la gente, toda la cooperativa vive del espectáculo. Yo vos también lo haces así, listo, ya la hice. Cuando empiece a bajar la cantidad de gente, hago otra igualita. Entonces, ¿y dónde me paro? En la terraza. Yo decía, ¿qué estás escribiendo ahora? Digo, ahora estoy escribiendo cuentitos. Ah, ¿los vas a publicar? No, ni siquiera, los subo a Facebook. Hoy subí uno, ahora antes de venir acá, subí uno. El sábado estaba dando clase en San Pablo. Me puse a hablar con los alumnos mostrando un ejemplo de cómo crear una historia a partir de un detonador. Habíamos visto una piba muy bonita pidiendo guita en un semáforo para crack, en un barrio que se llama Cracolandia. El sábado a las 6 de la tarde por primera vez vi el espectáculo que me tiró de culo al suelo, 300 personas consumiendo juntas en una plaza. Digo 300 y a lo mejor me quedo corto, era una multitud en una plaza consumiendo. Amigos que trabajan con ellos, que hacen trabajo de recuperación a partir del teatro, me decían, y acá estamos. Y dicen, estamos con la mayoría, estamos muy jodidos, y tengo muchos pibes que están consumiendo 60 piedras diarias. 60 piedras diarias. Y en ese marco, una piba muy bonita, pidiendo en un semáforo, alguien le da, y cuando agradece, sonríe, le faltan todos los dientes. Para mí fue muy fuerte esa época. Entonces yo empecé a jugar con los alumnos, a partir de mostrar cómo a partir de un detonador se arma un relato. Empezamos a jugar. A la hora había algo. Yo digo, bueno, paremos. Ahora seguimos dando clases. Ya vieron cómo se arma el relato. Ayer a la mañana, al mediodía, me subí al avión, en las 2 horas y media que hay de San Pablo hasta acá lo escribí. Hoy a la mañana lo pasé y lo subo y lo comparto simplemente por el gusto de hacer relatos. Si no te lo pagan, ¿quién carajo te va a pagar? En YouTube todavía podría, viste, decir, bueno, en YouTube hasta uno podría pensar, me pongo una camarita, lo cuento y a ver si cobro por lo menos publicidad de YouTube. No, ni siquiera.
¿Por qué es? Es por, ahí dirías, por la necesidad de expresarse. Esta es otra de las razones por las que uno... Ay, claro, tu mamá dice, porque vos tenés mucho para decir, te tenés que expresar. Jorge, expresate. Vas a expresarte. Es cierto. Yo digo, ¿por qué un profesional que vive de un espectáculo publica un cuento? Yo no le doy bola. Digo, para mí, digo, tiene que ver con lo mismo que hablar. Uno construye. Digo, construí este relato, lo publico, lo pongo ahí. Y a lo mejor algún día lo tomo y lo transformo en otra cosa. Pero en principio lo que uno está haciendo es siendo parte de una energía. Apareció un relato. ¿Para qué sirve un relato? Hombre, la propia palabra lo dice. Relato es relatio, relación. Un relato sirve para crear una relación, para relacionar. Hiciste un relato, ponelo. A alguien le va a servir. Alguien va a ver algo en eso. Después entran, lo leen y me ponen. Mira, yo quiero llevarte a otro lado un poquito y después volvemos acá. ¿Alguien te dijo, como vos comentabas, ay, este chico tiene que ser actor? ¿Alguien te dijo, vos sos dramaturgo? Sí. Contanos, ¿cómo fue ese momento donde te dijiste y te viste? Eso fue así, mira. Yo fui alumno repetidor de 3 años de colegio secundario. La peste de mis profesores. La peste. Con la sensación de este pibe no hay manera de que entienda. Y efectivamente, yo creo, por ejemplo, a mí me cuesta mucho entender las funciones matemáticas. Por ejemplo, dividir es algo que para mí, de verdad, digo, el procedimiento, pongo una cifra y pongo otra y hago eso. Nunca sé cuántas tengo que, cuántas contra cuántas, no, nunca sé. Me cuesta mucho la abstracción matemática. Por lo tanto, no aprobaba y repetía. Mi mamá sufría. En el marco de eso, cuando yo tenía 19 años, murió mi padre. Mi padre tenía puesto en el mercado de Abasto, en San Martín, donde somos nosotros. Y entonces mi hermano y yo nos hicimos cargo. En el mercado de Abasto entras a laburar a las 3 de la mañana. 3 de la mañana a 10 laburás, después dormís, te levantás. Bueno, yo me pasé a un colegio nocturno. Porque mi mamá me decía, no, pero no lo dejes, trabaja. Mamá, me tengo que levantar a las 2 de la mañana, por favor, te lo pido. Mi mamá quería que yo sea médico. Por favor, te lo pido, hacelo por mí, hacelo por tu padre, que peor es. Tu padre que soñaba con que vos tuvieras un título. Llegué a los 20 años, imagínate, a los 20 años. Ya habían todos mis compañeros habían terminado hace 3 años, algunos se habían recibido ya. Yo seguía yendo al colegio nocturno. Pero le ponía, la verdad, lo único que le ponía, digo, el tiempo para terminar. Yo digo, lo único que quiero es terminar de cursar. 5º año para mí era muy tranquilo, pues yo decía, me lleve las materias que me lleve, yo no me voy a presentar nunca. Yo soy profesor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires y ahora voy a tener también un doctorado honoris causa en la Universidad de San Martín y yo no tengo el título de colegio secundario. Lo digo, no lo tengo porque nunca pude aprobar matemática, física y química, que son la tríada. Tampoco me presenté porque la sensación es como una carrera. Yo lo único que quería era llegar. ¿Viste cuando pasan el video de las carreras y aparece alguien en silla de ruedas? Llega último, pero lo aplauden. Yo quería que me aplaudan como el de la silla de ruedas. Era un pelotudo, pero llegó al último día. En el marco de esto, 5º año, cursando, yo lo único que hacía por auténtico placer era leer literatura. Y mis profesores de literatura valorizaban mucho eso. Sí, y esto me gustaba también por razones narcisistas, que era mal alumno, pero las profesoras de literatura decían, mencionaba a alguien y yo metía siempre algo, ¿no? Entonces ella, porque decía, bueno, porque alguna vez van a tener que leer a Cortázar, y yo decía, yo conozco todo Cortázar, pero además sería interesante que usted conozca a los nuevos escritores, profesora, porque Cortázar ya en realidad
está en cierta zona crítica en la que nosotros lo vemos escribir ocurrencias. La mina decía, es un pelotudo, pero de esto lo único que yo hacía era leer y leía muy apasionadamente. Los escritores nacemos donde termina el lector. Es así, de la misma manera que un actor nace donde termina el espectador. Es decir, veo y un día me subo y hago. Me puse a escribir cuentos. De hecho, empecé a escribir en el colegio, en una clase de italiano de un profesor que me dejaba escribir. Yo no tenía máquina de escribir, escribía manuscrito. Pero tenía una novia que estudiaba por entonces dactilografía, que era la carrera del futuro. Es decir, en la carrera del futuro, todas las chicas escribían a máquina, la Pitman. Entonces ella tenía máquina de escribir y se ofreció pasarme mis cuentos, pasarlos a máquina. Cuando los vi a máquina, la sensación era, ahora soy escritor, ahora, la letra de molde. Hice fotocopia de uno, lo presenté en un concurso, Editorial Diálogo, concurso de narrativa para adultos, era una revista, había una revista llamada Hoy en la Cultura, que era una revista del Partido Comunista, muy fuerte, y que hacía sus concursos. Y gané, con el primer cuento que presenté en un concurso, lo gané, primer premio. Y la decisión fue, hay algo que yo hago bien. Yo no sé si todo lo demás soy capaz de hacer. Ahora, si yo escribo un cuento, y este primer cuento que escribo, alguien del otro lado me dice, está muy bueno, te ganaste un primer premio, te vamos a publicar, y además me dan una plaquita, y tengo que ir a recibir una plaquita. ¿Te parece para un pibe de 20 años que está repitiendo por tercera vez? Ir a una ceremonia donde está llena de gente de 40, 50, 60 años, vos entrás 20 años. Yo después con el tiempo empecé a sospechar, digo, yo creo que mis profesores deben haber pensado que lo robé ese cuento. Claro, deben haber sospechado, decir, este va a escribir un cuento. Y eso fue la decisión. La decisión fue, esto lo hago bien, Voy por acá. vamos por acá. Y entonces rápidamente corrí todo lo demás. Pero además te generaba felicidad, placer, ese placer del que vos hablás. Narcisismo, Claro, vanidad. claro. Tengo la foto de 5º año y atrás todos hablan, todo, Claro. todas las La dedicatorias de la gran foto, todas hablan de a Borges. No sé si estos chicos tienen fotos de escuela secundaria. Ya no se usan, ¿no? Las fotos. Sí, porque ahora con tanta foto. Sí, claro, pero bueno, estos hacían esas fotos grandotas y atrás podían. La verdad es que ese fue el impulso. El impulso es lo que dice el otro. Siempre trabajamos en la mirada del otro. En el caso del actor, fundamental. La mirada del otro. Y a la mirada del otro, por supuesto, también hay que aprender a bancarla. ¿Por qué? Yo les doy el ejemplo. El año siguiente presenté otro cuento en el mismo concurso. Yo ya viste la tenía, ya la llevo ya está. Muy figuró. Había primer premio, segundo premio, tercer premio y 3 menciones. Nada. Pasó un año y un día me encuentro con un tipo que se me acerca. Me dice, que vos sos Cartoon que ganaste ese premio, sí. ¿Y qué pasa que no has vuelto a presentarte? Vos tenés muchas condiciones, tan joven. Entonces le digo, no, me presenté, al año siguiente me presenté. A ver, ¿cómo era tu cuento? Entonces le dije, era una señora... Yo así. No me dijo más nada. Yo me hundí en la baldosa con la sensación de... Claro, cuando gané era pavo real, ahora era cucaracha. La cucaracha, me fue como el culo, no me quiere, ni siquiera me quiere decir. Que eso pasa mucho en el teatro, es muy común. Sí. Estrenás algo y viene alguien y te habla de otra cosa. No te menciona. Claro, siempre, y no te dice nada. Bueno, por supuesto, también ahí estás aprendiendo de la mirada del otro.
Es decir, esa mirada es constructiva. Por supuesto que yo hubiera querido que me diga, ah, mira, era muy bueno, pero era demasiado hermético. No, no me dijo nada, era malo. Yo después comprendí que efectivamente era malo ese cuento. Por supuesto. ¿Cómo lo construís? Con la mirada del otro. Ese chequear continuamente con el otro. Y en ese sentido, para un estudiante de teatro, es muy importante empezar a entender este fenómeno en la mirada del maestro. ¿No? El maestro que te adula siempre te caga. No, el maestro no te puede estar adulando continuamente. Es bueno, es bueno, es bueno. No sirve. Esto está bien y esto está mal. En la medida en que vos podés empezar a dividir con cierta claridad el campo de lo que está bien, el campo, en el criterio de la mirada del otro, lo que está bien y lo que está mal, vos empezás a crear tu propio criterio. Porque vos mirándote a vos mismo no lo vas a descubrir. No hay ningún actor aún, actor profesional con 40 años de experiencia, que sepa cuando está bien a partir de los ensayos. Nunca lo vas a ver. En todo caso, puede saber cuando está cómodo, pero no cuando está bien. Y cómodo y bien no son lo mismo. Entonces, esta aceptación del paso por el error, nosotros trabajamos en un lugar de incertidumbre, por lo tanto, equivocarnos es cuestión de todos los días. ¿Sí? Un ensayo es un lugar donde ir a equivocarse. Una vez se lo escuché decir a Alfredo Alcón, segundo ensayo de un espectáculo en el San Martín, y él le dijo a Omar Grasso, que era el director en ese momento, le dijo, qué hermosos son los ensayos de equivocarse, Omar. ¿Por qué? Y porque después cuando faltan 15 días no te puedes equivocar. Cuando faltan 15 días tenés que tener la letra, estás histérico, no me cambies una palabra, por favor, porque me pongo muy nervioso y no puedo hacerlo. Ahí, aquí, ya no me pongo. Los primeros ensayos son de equivocarse. Aceptar ese paso por el error es aceptar lo que somos los artistas. Si no, vas a querer ser artista, pero aplicando el mecanismo de un oficial matricero. No sé si... Oficial matricero no se puede equivocar, porque es mecánico, porque es matemático, porque lo que hace cuesta mucha plata, entonces es preferible que lo haga despacio y aplicando un método, pero no se puede. Y continuamente usando el calibre para ver que no se me vaya medio milímetro la pared que tengo que hacer. En cambio nosotros no. Nosotros trabajamos de otra manera. Nos tiramos a la pileta, nos equivocamos, del otro lado dicen, te equivocaste, che, de esto no sale nada bueno. Sí, mira, hay de todo el ensayo de hoy de 3 horas, hay 20 segundos de lo que hiciste que están buenos. Nada más que 20 segundos. Es obvio, pero ¿por qué pensar? ¿Por qué la proporción debería ser más? Es como un pescador. Un pescador tira 100 veces y saca un pejerrey. ¿O te crees que es tirar y sacar pejerrey? Eso se llama matar pescado, no pescar. No, pescar es arriesgar. Entonces, ese campo es un campo de la aceptación. De la mirada del otro, pero pensando que la mirada del otro tiene un doble valor. Construye lo que está bien y lo que está mal, y uno se pone pillo en la medida en que lo observa y puede hacer la diferencia. Yo te voy a decir una frase. A ver si te dispara. Uno le tira algo y se arranca para el otro lado. Y después le damos paso a que tiren ellos. Por supuesto, por supuesto. Pero hay una frase que rescaté de un libro tuyo. Dice, las ideas te las da Dios, pero después escribirlas es un infierno. Sí. Esa frase se ha popularizado muchísimo, entre otras cosas. Está en un libro porque yo di clases, sí, pero es curioso, es así. Yo di clases en la escuela de San Antonio de los Baños, en Cuba, en la escuela de cine. A esa escuela iba mucho García Márquez porque es uno de los fundadores. En los anales de las clases que yo di, uno de los profesores recuperó esta frase. Y García Márquez la tomó en un cuento y la citó. Yo estoy citado en un libro de García Márquez como el autor de esa frase. Lo horroroso es que no es mía. No es mía. Yo podría decir que es mía, pero ya no me acuerdo. Pero en realidad es una frase que yo leí como estudiante y que me pareció bárbara
Claro, al principio yo cuando la decía, como dice fulano, después ya ni me acuerdo quién carajo lo dijo. Entonces, la decís porque es como una metáfora. Pero, digo, debo hacer la confesión, digo, la única vez que García Márquez me nombró, no me nombraba a mí. Sí, nada, bocho. Pero la verdad es que, pero la frase es muy sabia igual. No es mía, pero es bueno. Es feo, pero es mío. Pero te la traía porque después escribirlas es un infierno. También es después como para un actor, ¿no? Es decir, un actor puede tener una excelente idea de cómo imagina su personaje y todo, pero después hacerlo en el espacio es un infierno. Es decir, todo este tiempo que vos decís, es el trabajo, ¿no? Es que el mecanismo es ese, el mecanismo es, todos entramos a la creación también por el deseo. La creación es apasionante porque nos lleva a crear. Por eso son apasionantes los ensayos de tirarse a la pileta, hacer cosas, salen algunas cosas, está muy bueno. Ahora, hay un momento donde decís, bueno, muy bien, ahora, ya el espectáculo va a durar 1 hora y media, ya no son 10 ensayos de 10 minutos. No, ahora son 100 minutos. No vas a bajar del escenario. Nunca sabés lo que va a hacer tu compañero. No te podés olvidar la letra. Tenés que respetar la marca. Tenés la luz, no te muevas de la luz, porque si te movés de la luz, no, etcétera, 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 etcétera. Y ese momento es donde aparece el infierno. Por supuesto, esta es la combinación. Ahora, la verdad es que si las ideas no te las diese Dios, por gusto al infierno nadie trabajaría. Si no fuese por la pasión creadora, lo que se llama la inspiración, que también el actor está presente. La inspiración, el origen es inspíritu, en espíritu, estar en espíritu. Entonces, la inspiración es una fuerza extraordinaria, nosotros llamamos el entusiasmo, que es una fuerza creadora muy grande. El entusiasmo es en tu Zeus, en tu Dios. Estar en tu Dios, estar entusiasmado. Estar en estado extático, ese éxtasis, estar en estado sagrado, estado alfa, fluir acrítico, todas esas maneras raras que tenemos de llamar a algo que la mayoría de la gente no vive nunca porque no crea. No crea. Alguna gente la encuentra en cosas analógicas. Vas a una fiesta y bailás y en un momento sentís que estás fuera del tiempo. En realidad entraste en estado extático. Hay algo donde la danza, y no necesariamente porque hayas consumido nada, simplemente porque sos capaz de pedirle a tu cuerpo la capacidad de que te lleve a otro lado. Bueno, eso que para alguien es lo que le pasa el sábado a la noche, siente. Eso lo hacemos nosotros todos los días como quien come una mandarina. Siempre estamos buscando eso. Tratar de buscar la inspiración, entrar en estado alfa, todos estamos intentando entrar en estado acrítico, esa es nuestra vida. Entonces, es eso. Es entrás porque las ideas te las da Dios, porque en realidad entras en el campo sagrado. Y por supuesto, después escribirlas te obliga a cierta formalidad profana, que es, hay que sentarse todos los días, hoy tengo más ganas de hacer otra cosa, sí, pero tenés más ganas de hacer otra cosa, te tenés que sentar y laburar, no sale. Yo digo el ejemplo ayer, el sábado, una clase en San Pablo a las 2 de la tarde. Yo decía, ¿quién? Digo, están locos, ¿viste? 2 de la tarde en San Pablo. Ni yo tenía ganas. No comí, porque digo, si morfo, claro, ¿viste? 3 horas de teoría. Entonces, y vino alguna gente, digo, había prácticamente todos los que se habían anotado vinieron. Bueno, 2 de la tarde, hay que remontarla, hacía calor en San Pablo. Y de pronto empezamos a joder, salió esta pequeña historia, empezamos a pelotear esta historia. Yo pedía que tiren imágenes y yo las iba sintetizando. Y de pronto entramos todos en un estado de entusiasmo en el que yo tuve que hacer esfuerzo para volver a dar teoría. Porque las sensaciones queríamos seguir jugando. Y ellos también querían seguir jugando. Y dije, bueno, pará. Ya está, era para dar un ejemplo nada más. 1 hora. ¿Por qué? Porque todos nos embalamos. Entonces yo quedé con esto, pica. Pero a la noche fui al teatro, pero fuimos a comer con los actores, me fui a dormir, me levanté tempranito, llegué al aeropuerto y inmediatamente dije, la tengo que escribir ahora que está caliente todavía en la cabeza. Y entonces
abrí mi cuaderno y la cagada es que en el cuaderno quedaban 2 carillas. Y entonces dije, yo le doy siempre mucha bola a los formatos. Dije, va a ser un cuento muy corto porque tiene que entrar en 2 carillas. Entonces la cabeza empezó a presionar. Y entonces ahí es donde empieza el kilo. Entonces la sensación es, la puta madre, estaba tan fácil ayer a las 2 de la tarde. Era tan sencillo, joder, además nos divertíamos porque yo no hablo una palabra de portugués, hablo en español, nunca sé lo que me entienden. Todo era una especie de fiesta enorme. Y ahora el infierno. Por supuesto, también puede decir, y entonces no la escriban. No, uno anda siempre con el palito entre los dientes. Pero además supongo, por lo menos lo relaciono con la actuación y demás, es como hasta una necesidad física. Hay algo físico que te pide escribir eso. Sí, hacelo, expresarlo. Y en este momento, no hay otro. Y también sabes que te puede salir horrible. No importa. Y es más, que ni siquiera podés llegar al final de la primera mitad de la primera página. Pero ese Y es se te el trabó. momento. Es ese momento. Y vos dices, ah, no, pero estás tentado porque después vas a sacar un libro. No, lo publiqué en Facebook. Una fotito que tenía de una partitura de un tango y simplemente porque se comparte más la foto que las historias. Puse una fotito, le pegué al lado eso, no me importa, lo leen 30 personas. Está todo bien. Es lo que necesitaba. Por supuesto, eso tomó forma, quedó ahí. No sé si alguna vez haré otra cosa con eso. Quizás sí, pero en este momento fue resultado de las 2 alternativas. En principio el estado estático del sábado a la tarde y después la puteada esta del lunes al mediodía. Dicen, a ver, y ahora con el cuchillo entre los dientes, lo agarro por este lado. ¿Cómo lo convierto? La historia transcurría en San Pablo, ahora transcurre en Buenos Aires. ¿Cómo cambia el lenguaje? El infierno. Quilombo. También en un momento no le dice, bueno, no, ya está, listo. Quedó acá en el papelito. Y después, no, llegás a casa y decís, no, pará. Ahora lo voy a tipear. No, porque ahora cuando lo tipeo, cuando lo empiezo a corregir. Siempre se corrige en ese otro campo. Entonces, ahora corregir también es una mierda. Corregir es tomar conciencia de todo lo que no te salió. Pero es fundamental y cuando uno lo entiende también lo encuentra como fluido. De la misma manera que crear es fluir acrítico, corregir es fluir crítico. Cuando uno aprende a fluir crítico, el gran problema de lo crítico es que no te permite fluir. En la vida, cuando vos te mirás y te criticás, no haces o haces mal, ¿viste? Vos querés bailar y te da vergüenza y empezás a mirar cómo bailan los otros y querés bailar como los otros, te sentís un boludo, decís, no tendría que haber venido acá, no sé cómo bailan acá. No podés bailar. Bailar es zapatear, bailar es galopear, es correr. Escribir pasa lo mismo. Tenés que fluir acrítico. Pero después, la técnica que completa esto es fluir crítico. Fluir crítico significa, puedo corregir suelto, leo, por ejemplo, digo, yo ¿sabés cómo corrijo? Yo, este cuentito, insisto, relato que no tiene ninguna voluntad, no creo que me lo pida ni una revista para publicarlo. Este relato lo debo haber corregido, lo debo haber leído 50 veces. Cada vez que lo leo, lo vuelvo a pasar y salta una palabra nueva. Salta. ¿Sabés por qué lo compartí hoy? Yo siempre me acuerdo. Borges decía, publico para sacarme de encima la compulsión de corregir. Porque si no, seguís toqueteando como te apretás los granitos y te queda la cara así. Sacate la mano de la cara. No te toqué más los granitos. Entonces hay un momento donde yo digo, listo, ya está, lo tiro ahí. Ya quedó ahí, está la parrilla. Lo van a leer 20, pero yo me lo saqué de encima por ahora. No voy a seguir, mañana no lo voy a leer 20 veces de nuevo, ni 50. Simplemente lo hice. Y ese también corresponde en las generales de la ley al trabajo del actor. Ensayo, una vez más lo que hicieron los pibes, lo que hicieron los titiriteros. Preparo, pienso una idea, quiero decir algo sobre un suceso. Busco construir lenguaje, lo hago, lo muestro, les gustó, sí, listo, ya, mañana me voy a poner a hacer otra cosa. O lo desarrollo, o me pongo a hacer otra cosa, o pienso.
qué me salió bien y qué me salió mal, y a partir de eso desarrollo lenguaje. Y ese es el campo. Lo que pasa es que no se lo podés explicar a tu tía. Lo que vos hacés como actor, como actriz, no se lo podés explicar a tu tía, me refiero a alguien que no tiene contacto con él. Porque todo esto que estoy diciendo yo, ustedes lo entienden porque de alguna manera estamos en un campo similar. Pero el que no pertenece al campo de la creación, esto es locura. Por eso siempre la locura, siempre al artista se lo mira con cierta distancia. Siempre somos locos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque trabajamos en un campo muy corrido de la red conceptual, lo que se conoce como la salud, lo que se conoce como la sanidad mental, la salud mental. En realidad, la salud mental es pertinencia a un sistema. No existe el concepto de salud mental fuera de la pertinencia a un sistema. Pertinencia a un sistema significa, yo hago todo lo que me dicen que está bien. Yo trabajo en horario, contesto lo que hay que contestar, soy educado, hago las cosas bien, sé sonreír, sé establecer códigos de relación con el otro, cuando tengo que seducir, seduzco, cuando tengo que poner distancia la pongo, etc. Entonces dice, salud mental. Yo digo, no, en realidad, en todo caso sí, pero entendamos que salud mental es pertinencia al sistema, es acepté todos los códigos y obedientemente los cumplo. Lo único que agrego es la singularidad de lo que yo le pongo al sistema. Quiero decir, el sistema dice, tenés que sonreír porque del otro lado la sonrisa va a crear, vos encontrarás cómo es tu sonrisa, pero vos cumplís con el sistema. Sin embargo, nosotros, los artistas, trabajamos en un campo que en realidad se lo conocería como debilidad mental, se lo conocería como fragilidad mental. ¿Por qué? Porque estamos afuera de la red conceptual. Porque hacemos cosas, digo, che, fuiste a Avellaneda, sí, ¿qué viste? No sé, había 4 pibitos, a veces estaban muy locos, habían puesto unas cajitas blancas, comían las cajitas, pero encima andaban con una linternita. Parece que los pibes estaban un poco corridos, ¿sabes? Y lo que es peor es que parece que había otros locos alrededor porque lo miraban y no decían nada. Los pibes se van a quedar convencidos de que eso estaba bien. Tu tía va a venir a ver y va a decir, muy lindo lo que hiciste, muy lindo el jueguito con la luz, pero siempre le va a aparecer ese nivel simbólico, ¿qué carajo es? ¿De qué está hablando? ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos en otro campo. Pero también entenderlo es saber dónde nos ubicamos. Entenderlo es saber dónde nos ubicamos. No importa, tu mamá, si sos piba y cuando decís, ¿qué hace tu novio? Es actor, mamá. Silencio. Y a la inversa lo mismo, siempre es esto, la sospecha. Curioso. Yo digo esto. Mis hijos se han criado en una casa donde el dinero vino siempre salvo cuando eran muy chicos, que yo tenía algún otro laburo, pero yo te diría, hasta los 4 o 5 años de la vida de ellos yo trabajé otra cosa. Después teatro. Siempre la guita vino por la creación y yo siempre escribí en mi casa, ensayé en casa, di clases, de manera que el teatro estuvo dentro de mi casa. Ahora, el día que mi hijo empezó a cantar en una banda, yo empecé, viste, a decir, mirá Juli, negrito, ¿por qué no haces otra cosa? Y le quemé la cabeza y se fue a TEA a estudiar producción de cine y tele. Y entonces hizo toda la carrera en TEA. Y yo lo mismo, si yo estaba tranquilo, pues decía, va a conseguir trabajo en una productora. Consiguió laburo en una productora, laburó 2 años y después largó y se dedica a esto y afortunadamente puede vivir. Creo que si yo tengo que pensar en qué le sirvió que yo le haya quemado la cabeza, en que estudiando en una productora entendió cómo buscar laburo. Que es cosa que la mayoría de los actores no la entienden nunca. Siempre los actores están esperando, son como en los viejos bailes, las chicas que se sentaban a esperar. Si no te sacaban a bailar, planchado. ¿Cómo te puedes? Planché. Una vez, y siempre recuerdo, en una obra que había escrito una alumna, había una imagen de esto, de
señoras que venían de bailar y una le decía a la otra, vos no levantaste ni tierra. Tierra ni polvareda levantaste. Es que claro, esto de ir y esperar. A veces los actores tienen esto. Digo, pero esto también es interesante. Creo que los actores deberían hacer cursos de producción también, para entender que no hay que sentarse a esperar. Que en realidad que hay que saber cómo gestionar. Que si sabes cómo gestionar, también hay algo que haces por iniciativa, pero bueno, no sé cómo carajo fui a parar a eso. Yo tengo ganas de hacerle una preguntita, pero lo dejo. Sí, pero Abraham. Sí, Sí, dale. Yo les quería hacer una pregunta de cómo fue conocer a Augusto Boal y que nos cuente un poco el trabajo que hicieron. Mirá, yo vengo ahora toda esta semana estuve trabajando con Cecilia, su viuda, allá en San Pablo, porque en realidad ella hizo la traducción de una obra mía, Dala de Criados, que se estrenó ahora en San Pablo, y además ella organizó el curso que le estaba dando. Yo sigo muy cerca del proceso. Es muy curioso, porque yo nunca trabajé con las técnicas de teatro popular de Augusto, salvo cuando fui actor de los grupos de Augusto. Sí, se escuchaba en una nota que hablabas con Mauricio Dayú y con Diego Peretti. Con Diego Peretti. Que le contabas esto de... Es muy raro eso. Mirá, yo escribía, iba a las clases de expresión corporal esta que te digo, donde no tocar nada, de que no me toquen demasiado, y a la vez participaba en la Asociación de Estudiantes de Teatro, que es una institución lamentablemente desaparecida. Cada tanto vuelve y vuelve a desaparecer. En ese momento tenía mucha fuerza. Como era la Asociación de Actores, era la Asociación de Estudiantes de Teatro. Y éramos muchos y muy guerreros, muy aguerridos. Época de mucha politización. Y entonces, yo quería escribir teatro, la política era el universo, no había otra cosa que no fuera la política. Yo iba a ver los espectáculos políticos de la época y me dormía como una marmota. Y después salía y pensaba, me duermo una vez más. Y lógico, boludo, si no podés aprobarte el quinto año, no vas a entender a Bertolt Brecht. Me aburría, me dormía, tenía como la sensación de que era un teatro solemne, de que no se podía hacer un teatro político aburrido, pero tampoco sabía lo que era un teatro político divertido. Y un día estábamos laburando en un evento que se llamaba Expo Show en la Rural, y entre las cosas que presentaban en ese evento, se presentaba un espectáculo de Augusto Boal, de quien yo nunca había escuchado una palabra, nada, cero. Los cuatro que estábamos laburando en el evento, con los que intentábamos siempre hacer algo juntos y nunca salía nada, nos sentamos a ver el espectáculo de ese, Arena contra Zumbi. Nos voló la cabeza. Nos voló la cabeza. Las sensaciones son divertidos, se divierten ellos, se entiende, es teatro político comprometido, jodón, popular, cantan, bailan, no necesitan nada, unos jeans y una remera, no necesitan nada, luz, jean, remera, y contar una historia popular y actuarla. Fue tan fuerte que salimos de ahí y era tanto el embale que vamos a hacer un espectáculo, vamos a hacer un espectáculo, vamos a hacer un espectáculo. Con el embale de los 20 y pico de años, además estábamos tan embalados, nos alquilamos una casa en el Delta, en el Tigre, y armamos una casa comuna y un grupo para internarnos a investigar sin que nos jodan, por supuesto. No explico lo que fue a los 20 y pico de años la casa comuna. No salió ningún espectáculo. No salió nada. Pero, sí, qué sé yo, salió pelea, salió de todo. 3 años después me entero que viene Augusto Boal a vivir a la Argentina a su exilio. Cuando llega, yo me entero y digo, ¿pero va a dar clases? Sí, va a dar clases en el Teatro del Centro. Entonces, me voy a anotar.
imagínate, yo, expresión corporal, no dejaba que me toquen el culo, ir a estudiar teatro. Entonces fui y hice uno de los papelones más grandes que recuerdo en mi vida. No tengo unos cuantos así históricos, pero ese me acuerdo que fue así. Me fui a anotar y la señora que me anotaba le digo, mire, yo me quiero anotar para el curso de Augusto Boal. Sí, cómo no, yo voy a anotar como oyente. No, querido, estás equivocado, es un curso de teatro. Esto. No, ya sé, yo conozco muy bien, yo quiero ser oyente. No, ¿vos hiciste alguna vez un curso de teatro? No existe el oyente. Vos podés ser oyente de teatro. O participás o no venís, pero no existe. Bueno, digo, bueno, usted anote. Fui y durante todo el primer mes, era dos veces por semana, durante todo el primer mes encontré la manera de esconderme en la última fila. Esconderme directamente. A mí lo que me interesaba era escuchar la teoría. Si él me decía, pasá, yo me moría de cariño, me cagaba en las patas. Me escondí, cuando iba allá atrás, así. Un mes así. Y de pronto, ya, lo único que hacía era ejercicios grupales. Eso sí, porque eso era como expresión corporal. Mientras no me tocara y no tuviera que tocar, me escondí en el grupo. De pronto un día, Boal dice, ya, bien. Bueno, vamos a ver quién quiere, vamos a hacer un ejercicio, a ver quién quiere hacer un ejercicio. Y yo lo recuerdo, siempre lo recuerdo, lo he contado muchas veces, porque después en la vida apliqué muchas veces eso. Yo me di cuenta que tenía dos alternativas. Alternativa número uno, me agachaba más para que no me mire. El problema era que ¿viste? Es como cuando no sabe la lección y dice, pase usted. Si me agacho mucho, por ahí la semana que viene ya no vengo. Porque la angustia es muy grande. Y entonces a mí me dio resultado muchas veces en la vida escaparme para adelante. Frente al miedo, escapar para adelante. ¿Y dónde está la tropa? Allá está el enemigo. Y entonces lo que hice una cosa que todavía hoy la recuerdo como muy loca, que es, ¿quién quiere pasar? Vos nunca me había visto. Venga. Y pasé a hacer un ejercicio con una actriz, todavía trabajo ocasionalmente, Constanza Amaral. Ella ya tenía experiencia. La primera vez que me subí a un escenario y descubrí dos cosas. Primero, que efectivamente me cagaba en las patas, me temblaba como un loco, que me temblaba la voz, pero que cuando el cuerpo encontraba el mecanismo, había algo que empezaba a funcionar sin que yo supiese muy bien qué, que ustedes como actores lo entienden, eso que te empieza a pasar, de pronto improvisás y entras en el sistema. De ahí en más, laburé con Boal, fue el primer año que él estuvo, eso ya fue el segundo año que estuvo él aquí, porque el primer año no dio clases. A partir de ahí hice un espectáculo como actor con Augusto y fui actor de todos los grupos iniciales de Teatro Tren, Teatro Cola, Teatro Calle, Teatro Foro. Yo trabajé mucho con él. De Augusto yo tomé mucha estética. Mis obras tienen mucho de la estética de Boal. Nunca volví a trabajar esas técnicas. Después en los 80 me invitó a Holanda. Me consiguió una beca para ir a estudiar con él a Holanda. Me fui, estuve un tiempito estudiando con él. Incorporé nuevas técnicas, volví, pero no las apliqué nunca. Yo siempre le expliqué, mira Augusto, yo no hago este teatro, yo no trabajo de esta manera. Pero a mí me sirve esta estética, porque Augusto lo que tenía era una conexión con el público muy grande. Lo que él hacía era muy rápido, empatizaba. Yo tomé muchísimo de él. Ahora el viernes, cuando llegué a San Pablo, tuve una pequeña especie de conferencia de prensa donde yo hablaba de esto. Yo decía, mira, han pasado décadas y yo todavía miro lo que hago y digo, esto es Boal. Después sí, sacás de todo. O sea, alguien, viste, de acá, salta una vela, uno le afana a todo el mundo. Pero yo de Boal sigo viendo todavía la influencia. Sí. Yo quería preguntar cómo trabajas cuando te trabas al escribir un texto. ¿Cómo trabajas para grabarte?
trabajás. Para Estás escribiendo un texto y te trabas. Ah, ¿Cómo mira, trabajas? hay una sola alternativa. Primero, aceptar la falibilidad. Uno lo que acepta es que lo que uno está haciendo es falible, es decir, que puede fallar. Por ejemplo, que yo puedo empezar a escribir algo y en la mitad se trabó, que angustia, porque sí, puta que lo parió, laburé no sé cuánto tiempo y de pronto se me trabó. Pero no tengo ansiedad, no me pone, no me inquieta. Me hincha la bola, pero no me inquieta. Entonces, cuando se traba, busco por un lado, busco por otro, busco, cuando siento. ¿En ese mismo momento? En ese mismo momento, a veces lo dejo descansar una semana, vuelvo. Ahora, hay un momento donde siento, no le encuentro la vuelta, lo que nunca hago es forzarlo. Forzarlo es lo mismo que a veces hacen los directores y los actores, que tienen un espectáculo que no está funcionando y lo estrenan igual porque dicen, y bueno, pero se nos viene encima la fecha. Paralo, déjalo, se va a destrabar el año que viene. Empecé a escribir otra cosa. Mi maestro Ricardo Monti decía, si te trabas escribiendo dramaturgia, empecé a escribir poesía. Por el campo de la poesía vas a llegar de nuevo a la dramaturgia. Cuando uno entiende esto, entiende también otra cosa, que el trabajo del escritor es escribir. Terminar obras es aleatorio. El trabajo del actor es actuar. Estrenar es aleatorio. Si no está bien, no tenés por qué estrenar. Por supuesto, el que lo decide es el director. En ese sentido, el actor tiene siempre un problema, que es que debe confiar en el director. Si te mandó al muere, cágalo a palo después del estreno. Pero, en principio, lo que vos aceptás es, si él te dice, tirate a la pileta, vos decís, hay agua. Ahora, el director sí tiene que aceptar esto. Yo siempre recuerdo un libro, el libro Vueltas al... la linterna mágica de Bergman. Bergman dice... Bergman, nosotros lo conocemos como director de cine, pero en realidad, fundamentalmente es director de teatro. Y Bergman dice, esa noche de estreno en la que los actores se desean mierda, se regalan muñequitos, tiemblan, están llenos de expectativas sobre lo que va a venir, y uno que es el director sabe que va a ser un fracaso. Uno como director sabe que eso no está bien, pero uno no puede parar. Uno lo que necesita es, hay que llegar. Yo el día que leí eso me dije a mí mismo, yo no lo voy a hacer nunca eso. Yo prefiero que me caguen a palo, pero yo no lo hago. Te doy un ejemplo. Terrenal es una obra que tiene 4 temporadas. 4 temporadas, 4 veces por semana, la sala con mucha gente, etcétera, etcétera. Cuando faltaba un mes y medio para estrenar, vos como director tenés que llamar. Sí o sí tenés que tener resuelta la escenografía, las luces, el vestuario y la música. No podés esperar más. Hay un tiempo de realización de la escenografía que... Y yo decía, no puedo llamar ni al escenógrafo, ni a la vestuarista, ni al iluminador, ni al músico, porque todavía no encontramos el espectáculo. Yo todavía no sé cómo es. Entonces, los voy a llamar, van a venir, me van a imponer algo, y yo voy a tener la sensación, bueno, es la resignación. Ahora voy a lo que ellos puedan resolver. ¿Ya? No. Y no lo encontrábamos, no salía, el código de actuación no salía. Y yo como director me clavaba todos los cuchillos. Sí, soy yo el que no logro que los... Tengo actores muy buenos, ¿por qué no sale? Porque yo no lo encuentro. Un día lo junté a los actores y le dije, muchachos, vamos a parar el laburo. No hay caso. Yo voy a ir a hablar al Teatro del Pueblo, voy a explicar que es una cagada mía, pero la verdad es que no tiene ningún sentido. No vamos a estrenar esto, porque yo los voy a mandar al muelle. Esto no está bien. Crisis. Hacía 4 meses que estábamos ensayando. Mauricio, 4 meses, prácticamente todos los días. Y no lo encontramos, no lo encontramos. Esto así no es. No, pero pongámonos una pila. No, pilas ya intentamos ponernos 14 pilas. No funciona. Depresión. Yo me fui caminando hasta casa y atrás venía mi asistente, que había sido alumno mío, por lo tanto tenía cierta reverencia. Me venía cagando a putear. No podés hacer esto, no nos podés dejar colgados a todos, no. Esto, Mauricio. Digo, vamos a parar porque soy una mierda. A los 2 días, al día siguiente no laburábamos,
Nos ensayamos, al día siguiente nos volvemos a juntar. Una depresión, todos digo, ¿qué hacemos? Miren, al principio yo tengo que ir a hablar a la sala, que la sala nos está esperando. No, les expliqué esto, yo no puedo llamar a un escenógrafo, no tenemos el código, no lo encontré, yo acepto la responsabilidad, pero no lo encontramos. Los actores muy razonables me dijeron, ¿por qué no hacemos otra cosa? ¿Por qué no vas a hablar al teatro y pedís 2 meses más? Entonces, en cambio de tener 1 mes y 10 días, como teníamos, bueno, vamos a tener 3 meses y 10 días, ya. Son 100 días. ¿A vos no te parece que en 100 días lo vamos a sacar? Yo no estoy seguro, pero me tranquilizaría tener. Me fui al teatro, por supuesto, el teatro me cago a puteada. Claro, toda la Me dice, pero tenemos la programación, la sala va a quedar vacía. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a dejar la sala vacía 2 meses más? Entonces yo le digo, mirá, si querés yo hago algo compensatorio, doy un curso, yo hago algo para que ustedes no pierdan tanta guita, pero esta es la realidad. Nos dio los 2 meses, volvimos, nos pusimos una pila, pero ya sin la urgencia de tener que resolver la escenografía. Sin decir, vamos a seguir buscando 2 meses más, y cuando falte 1 mes y medio llamo. Tengo 2 meses más para llamar al escenógrafo. En ese momento desapareció todo el quilombo. Claro. Es muy curioso, sí. Pero ¿cómo? Ayer estábamos llorando y mi asistente me cagaba a pedo. Y yo decía, oye, estamos todos contentos. Vamos, volvemos a ensayar, ¿qué más? ¿Sabes lo que hice? La llamé al escenógrafo y le dije, vení y mirá, pero no propongas nada. Vení a mirar. Che, uno de los actores estudiaba clarinete. Digo, che, ¿y tu profesora de clarinete no quiere venir a darnos una mano? Sí, va a estar encantada. Listo, venga. La llamé a la iluminadora, Lea, vení. A ver qué. Y en ese momento, ¿qué hicimos? Le dimos una nueva chance y la agarramos. Cambié el punto de vista, ¿no? Y que la vamos a trabajar desde otro lado, pero ahora teníamos 2 meses para rehacer. A los 15 días el espectáculo estaba marchando. A los 15 días. ¿Pero cómo? Hace 15 días parabas y ahora, 15 días después, estás entusiasmado. ¿Por qué? Justamente porque lo que uno aceptó es que el objetivo está en el resultado y el resultado solicita proceso. Cuando uno entiende esto, el teatro se ensaya tanto como sea necesario. El teatro requiere de una energía y requiere de un tiempo que si no se lo pones, garpás. Entonces, te trabas escribiendo, te trabas dirigiendo. En principio dale tiempo. Podés pararlo, podés descansar. Pero cuando uno acepta esto, desaparece también la gran angustia. Es decir, la angustia frente al horror, que es una porquería. No, bueno, en todo caso, podrás llegar con un material que muestra tus límites, pero vos llegaste al límite de lo que podés hacer. El problema es cuando no llegas al límite por falta de tiempo. Yo quiero hacer una pregunta en cuanto a la producción. Esto que decías que está bueno que los actores estudien producción para saber cómo autogestionarse. En base a tu carrera, ¿cómo fue que comenzaste a autogestionarte y a producir tu carrera como dramaturgo, como actor y cómo ingresaste al teatro como director? Mirá, como dramaturgo, la verdad es que lo viví de una manera muy angustiante y siempre con la sensación de relación de dependencia. En eso se parecía mucho al trabajo del actor, que está siempre esperando que lo convoquen, como decíamos, ¿no? Que tiene que sacar a bailar. Yo terminaba una obra y buscaba a qué director le podía interesar. No me iba mal, ni mucho menos, porque trabajé con todos los directores que me propuse. Digo, todos los que me gustaban, todos me dirigieron. Por lo tanto, me iba bien, pero tenía también una sensación de dependencia muy grande. Como esto de, yo escribía, mirá lo que me pasaba. Estaba escribiendo una obra y pensaba, había un momento donde ya perdía de vista la obra y el público y pensaba en el director. O sea, esto le va a gustar a Leso, esto le va a gustar a Jaime Kogan, esto le va a gustar a la Yusen. Entonces, empezaba a ponerme histérico por interpósita persona. Es decir, en cambio de pensar en seducir al público, que es legítimo, es lo que hacemos siempre. La palabra seducir, la raíz es ducto es conducto, es
pasar a alguien, encerrar a alguien al lado tuyo. Eso es seducir. En cambio de pensar en traer al público y seducirlo, era, tengo que seducir a un director. Y entonces acá empecé a sentir esa carencia y a partir de ahí empecé a dirigir. También con la paradoja de que yo había estudiado dirección y nunca había dirigido. Creo que estudié más dirección que dramaturgia. Cuando empecé a dirigir, lo que me di cuenta enseguida, con el primer espectáculo, no, el primero lo dirigí en Santa Fe, ahí yo no corté mucho el bacalao, pero el primero que dirigí en Buenos Aires fue La Madonita. Cuando pasamos al teatro, lo estrené en San Martín, pero después pasamos al Portón de Sánchez, lo que me di cuenta es que o llamás a un productor o aprendés de producción. Es así. O llamás a un productor y por lo tanto es puntaje en la cooperativa. Tiene otra contra también, que es que la función del productor es producir. Por lo tanto, el productor muchas veces le pasa por arriba al deseo del actor y del director, porque él dice, hay que cortar entrada. Entonces, mira, vamos a hacer función a las 4 de la tarde para un colegio. Vos decís, no, pará, porque no quiero que los actores se me agoten para la noche. El productor te va a decir, nada, tomate algo y hacela. Me di cuenta que en realidad no era difícil el trabajo del productor, que había que aceptar la humildad de hablar con otros productores, que algunos eran canutos pero otros eran generosos. Y que si hablas con los productores te cuentan. Entonces yo lo que hice cuando me puse a dirigir, empecé a llamar por teléfono a amigos que estaban estrenando y le decía, ¿podemos hablar una horita? Sí, vení, me sentaba y le decía, decime, ¿cómo armás vos la cooperativa? Pero lo hice, digo, desde Veronese, que en ese momento tenía el periférico objeto, entonces la tenía muy clara con la gira. Lo llamé un día a Daniel, que había sido alumno mío, y le digo, Dani, contame esto. A Dayub, con quien yo ya laburaba bastante, y que yo sabía que era productor y tenía sala, por supuesto, después terminé sentándome con Carlos Rottenberg, con todo lo mismo y con humildad. Contame cómo se hace. Explícame cómo se hace. Decime, ¿cómo carajo hago para venderle esto a un festival? ¿Cuánto le cobro? ¿Tiene sentido? ¿Qué le pido? Etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad, yo lo aprendí desde ese lugar de humildad de equivocarme. Hoy no me puedo imaginar fuera de la función de la producción. Me cuesta mucho imaginarme, pero no porque a mí me interese la producción, sino porque siento que la producción es la maceta de la planta, que de lo que depende es qué tierra le pongas y cómo la riegues. Que vos podés tener una plantita divina, pero si no la regás se seca. Y si la dejás a la intemperie te la caga la helada. Y si no le pones un tutor, crece mucho y se parte. Entonces, este lugar de gestionarlo de uno, a mí me parece que es extremadamente útil. El actor tiene un problema. El actor, el problema que tiene es que la obra, el texto, es el patrón. Y como todo patrón, lo que establece es relación de dependencia. Entonces el actor está siempre esperando que alguien haga algo por él. Y ahí es donde la caga. Porque nunca termina de entender con claridad cómo se mueve una producción. A mí me extraña a veces laburar con actores que a veces trabajan. Estamos haciendo 4ª temporada y por ahí hay procedimientos de la producción que no terminan de entender. Yo digo, no, el actor tiene que entenderlo. Yo creo que un actor es mejor actor si sabe cómo producirse. Digo, no está mal, no te saca. Bueno, antes de todo, quería agradecerte de parte de todos nosotros. Al contrario. Y a Carlitos Fox, que nos prometió que iba a venir. Y bueno, quería preguntarte porque me hizo ruido, ayer estaba viendo algo que decía que fuiste a ver 6 días seguidos una misma obra. ¿Cómo fue el proceso ese? ¿Cuál? Como que fuiste... No, la película de Elvis Presley, ¿viste? Sí, es la película. No sé porque estaba enamorado de Anne Margaret, no era. Me volví loco la fiesta, no, pero yo era... Me hice la rata 5 días seguidos. En el colegio secundario, chico grande, ¿no? Obviamente. ¿No? Pero eso tiene que ver con otro fenómeno, que es... No, eso fue la pasión por una película. Ir a verle, decir... Esto, la película se llama Viva Las Vegas, una película de Elvis Presley donde estaba Anne Margaret, que era una especie de bombón pelirrojo grande, extraordinario, y
la película estuviese en el cine de mi barrio, yo iba a ir a verla todos los días. Es como ir a misa. Yo iba a ver a Margaret y a Elvis Presley, y después lo imitaba, cantaba. Pero yo siempre lo tomo como ejemplo de lo que es la pasión por el relato que te toma. No importa que estés caliente con una chica, con una actriz. En realidad lo interesante es esto que ha creado el arte, donde vos te proyectás en otro lado. Yo siempre digo, yo iba a imaginarme que era Elvis Presley. A los 18, 19 años pasa eso. Pues sí, yo iba y miraba y yo pensaba, soy Elvis Presley. Esa identificación en realidad es muy sana y es lo que propone el arte. Pero la verdad es que imaginándome Elvis Presley también resolvía cosas. Porque imaginarte Elvis Presley es también imaginarte ganador cuando no tenés confianza en vos mismo. Es mover el culo cuando sos duro. Es pensar en la aventura. Por ejemplo, la película es una película muy de riesgo y de aventura. Pensar en la aventura. En ese momento se había muerto mi viejo y laburaba en el mercado de abasto. Y quería terminar el colegio. Y la sensación es, che, ¿dónde queda la aventura en tu vida? Levantándote a las 2 de la mañana. Y la sensación es ir a ver una película y decir, no, hay que correr riesgo, hay que aventurarse, hay que correr carrera, una película de automovilismo. Hay que correr. Y en esa identificación, crecer. Entonces, a ver, yo no te podría decir que viendo Viva Las Vegas, yo dejé el mercado y me dediqué al teatro. Pero seguramente algo de esa película, algo tiene que ver con animate, salí, dejate joder. Para eso sirve la identificación. Eso es lo que nosotros llamamos idea teatro, idea cine. Ese es el mito del rito. Donde vas a ver una película y lo que sentís es, para tener éxito tenés que animarte. Y entonces hay algo donde probás. Por supuesto, no probás, salió como el culo. Volvés un poco más, ves otra cosa, te volvés a animar. Pero eso es lo que propone el arte. Si no, que había una posibilidad de trabajo ahí. Era la época de la guerra de Vietnam. Si yo iba a Estados Unidos, había una alta posibilidad de que me mandasen a Vietnam. Porque si vos querías entrar y hacías el trámite, y entonces yo en ese momento estaba dando vuelta en la cabeza la idea enloquecida de irme a vivir a Estados Unidos por amor, porque estaba muy enamorado, pero también porque rajaba del mercado. Y entonces, estas son las 24 horas de Le Mans. ¿Me voy a quedar laburando en el mercado toda la vida o me voy a Estados Unidos, pero porque me mandan a la guerra de Vietnam? Y de pronto ves una película y salís con la sensación de, puta, hay que tomar riesgo en otro lado, hay que hacer cosas, hay que dejarse joder, hay que estudiar teatro. No importa, no estás sin dormir. Yo estudiaba dirección, me acuerdo, me iba a las clases, mi maestro, Oscar Fedler, me había puesto de asistente honorario, porque no me garpaba un mango, de un espectáculo en el San Martín. Y entonces me decía, Mauricio, venga a las 10 de la mañana a ayudarme con la maqueta. Sin dormir, 10 de la mañana. Laburaba, me levantaba a las 2 de la mañana, a las 10, me iba a laburar con él, a la 1 iba al ensayo al Teatro San Martín, hasta las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde me tomaba el 57 de vuelta para San Martín. Con la sensación, estoy dormido, no entiendo lo que es la vida. ¿Por qué lo hace? Por la misma razón que ustedes estudian teatro, digo, algunos lo harán por eso y otros que son flojitos, como les dije, no van a durar. Ahora, cuando uno entra en esta energía, yo lo contaba el otro día, el otro lunes pasado, el día del maestro, que cayó el lunes, yo no me di cuenta que era el día del maestro. Y me fui a dar clase alemán, me fui como todos los días, me levanté a las 7 de la mañana, preparé la clase, me tomé unos mates, comí una banana, un yogur. Voy. Llego y estaba los administrativos y dice, Mauricio, es el día del maestro. Uy, puta, digo, yo soy delegado. Me dice, pero están todos tus alumnos. Y dice, porque vos no les dijiste que no había clase. Como vos no les dijiste que había clase, vinieron. De un curso de 15 había 14. Día del maestro. Entonces yo digo, che, boludo, ustedes no se avivaron. Cartoon, vos no dijiste nada. Nosotros queremos tener clase. Salió una clase fantástica. Cuando me iba,
en la EMAD empezaban a llegar alumnos de actuación que aprovechaban que las salas estaban vacías para ensayar los ejercicios de la semana. Y yo me fui caminando y me tenía una sonrisa que me partía la cara hasta la nuca. Pero la sensación es, ¿dónde te pasa esto en la vida? ¿Dónde te pasa que el día que se supone te tenés que quedar, un lunes además, porque si hay un día que te cuesta levantarte, si un lunes que te podés quedar apolillando, ni te das cuenta, vas a laburar y todos tus alumnos están ahí porque quieren laburar, y cuando salís te encontrás con 50 pibes que van un feriado a preparar clase, la sensación de esto es un privilegio que tenemos que tener en cuenta, porque si perdés de vista este privilegio no vas a entender nunca de qué se trata esto. Laburar en lo que uno ama. Laburar en lo que uno ama, comprometerse tiene que ver también con algo del deseo. Entonces, cuando pasa esto, uno siente efectivamente la virtud de trabajar en el campo de lo artístico. ¿Entendés la diferencia de trabajar y trabajar sufriendo, trabajar disfrutando? Ese compromiso es extraordinario. Y bueno, es el compromiso que los que amamos desde el campo de la docencia intentamos poner y esperamos que ponga el otro. Siempre lo que estás esperando del alumno es ponerle la misma pila. Ahora, si yo como maestro no se la pongo, vos me podés exigir. Yo como maestro, si vos no lo pones, yo te lo puedo exigir. La diferencia es que vos te podés ir y yo no. Yo no me puedo ir. Mi rol lo tengo que seguir cumpliendo. Yo tengo que estar. Vos sos el que podés desertar. Esta es la dialéctica de lo que hacemos. Si alguien quiere, ya hay una muchacha que quiere preguntar. Alguien con esto cerramos. Hoy hablabas del teatro político solemne. ¿Cómo? Y del teatro político como solemne, que no dormía, y de la influencia al ver a Augusto Boal, ¿no? Por aquí, bueno, lo cuenta, hace un teatro político de otra manera. Sí. Yo fui a ver Terrenal, me parece un teatro político de otra manera, y entonces lo que quería saber era, además de Augusto Boal, ¿qué otra influencia hay en vos para escribir algo de esa manera, ¿no? Para que a través de una obra que yo me reí, pero sentía que claramente las cuestiones políticas estaban entrando desde ese lugar, ¿no? Mirá, como siempre, uno se construye es como decir, viste, vos ves a un gordo y le decís, decime de qué estás, ¿de qué te alimentaste? Te tengo que contar todas las calorías que comí mucho de muchas cosas. Entonces la verdad es que yo siento que hay muchas cosas. En todos lados donde morfás, alguna caloría queda. Pero si yo tengo que pensar así, hoy, hay otro momento donde tengo otras influencias. Pero hoy, esto de Augusto, cierta zona discepoliana, de Armando Discepolo, del grotesco, de la utilización de ciertas convenciones de grotesco. Pero sobre todo hoy, en las últimas dos obras, Salomé de Chacra y Terrenal, una influencia muy grande de algunos poetas contemporáneos. Ya no de la dramaturgia, sino de la poesía. Los Lamborghini, por ejemplo. Los Lamborghini para mí fueron... Yo los leí en los 80, y en los 80 tenía cierta distancia con lo que ellos proponían. Me parecía que tenían algo iconoclasta al pedo, como si jodemos con todo. Y con el tiempo empecé a leer la teoría de los Lamborghini, sobre los Lamborghini y de los Lamborghini mismos, en relación al concepto de parodia. Yo siempre tenía mucho recelo con la parodia, porque yo lo que sentía es, la parodia, que el teatro, el género es la farsa, la estudiantina, si uno la pasa a la zona más popular, siempre tiene algo barato, porque es la presencia del actor y del autor por sobre encima del personaje. Si ya no veo, yo veo una obra de Tennessee Williams bien hecha, veo al personaje, yo veo a Tommy, veo a Laura. Ahora, cuando veo una farsa, veo al autor y al actor, el actor que se caga de risa, ahí arriba del escenario haciendo cosas, y el autor que le hace decir cosas
ingeniosas para que la gente se ría. Vos decís, boludo, no está hablando el personaje, está hablando el autor. Yo tenía mucho recelo hasta que descubrí que en realidad había algo muy poderoso en ese género. Que en realidad era un género que si yo conseguía distanciarlo, empezaba a ver las virtudes de ese género. Y que en realidad era un género que el teatro venía transitando desde hace siglos en el campo del payaso. Que lo que los Lamborghini sostenían sin saberlo tenía que ver con los códigos de actuación del payaso. Y entonces me puse a investigar sobre eso. Todo terrenal está construido sobre el código del... Yo digo payaso y no clown, y ustedes entenderán por qué. Es el payaso. Todo terrenal es la dialéctica entre los tres tipos de payaso, cada uno de los cuales tiene una identificación diferente con el público. El payaso, que es Caín, el terrenal, que es el tipo del que te reís. Te reís de su torpeza, de su estupidez, de su soberbia, de su bocota, de las cosas que dice, de cómo se equivoca, de su ingenuidad, de su ropa que le queda grande, etcétera, etcétera, etcétera. Tatitas, payaso blanco, Pepino el 88. Es el payaso, no te reís de él, te reís con él, te reís del ingenio. Es el payaso, es el humorista que hace chistes, es el estandapero, pero tiene tradición el payaso blanco. Es ese payaso con el sombrero, el bonete y la ceja en alto que indica complicidad. ¿Sí? Siempre está hablando con vos y te está diciendo cosas para que te cagues de risa. No te reís nunca de él. Te reís con él. El tercero es el Pierrot. El Pierrot es lunar, el Pierrot es romántico, el Pierrot vive... ¿De qué te reís del Pierrot? Con el Pierrot te reís de tu idealismo. El Pierrot está siempre enamorado. El Pierrot está siempre enamorado y vos lo decís, boludo, si cuando estoy enamorado soy así de... No, el Pierrot es idealista, políticamente idealista. Sí, boludo, cuando voy a la plaza soy así de boludo. El Pierrot está siempre... El Pierrot es intenso. Y viste que la gente intensa siempre, porque yo me cuido mucho, yo hablo, a veces hablo y digo, trato de decir, por favor, que piensen que soy boludo, pero no intenso. Viste muy intenso que está. Pero el Pierrot te reís de su compromiso. Te reís porque se pone ingenuo y cualquiera que vea terrenal, si se pone a hacer el laburo, lo que va a ver es que todo el código de trabajo es eso. Ahora, por supuesto, yo te puedo decir, es Lamborghini, digo, porque yo creo que los Lamborghini trabajaban sobre eso sin saberlo. Yo, que me dedico al teatro, no tengo más remedio que saber que eso es código de paso, y yo lo investigo, Lo investigo, lo trabajo, cuando consigo material teórico que hablo del tema, lo leo, y cuando puedo escribo. Bueno, listo, ya está. Bueno. Buenísimo, aguante Avellaneda. Allá.